A lo largo de la historia han existido grupos que prometen respuestas absolutas, prometen pertenencia, propósito y salvación, pero exigen obediencia total a cambio. Muchos comenzaron como religiones, terapias o simples comunidades. Otros se ocultaron tras empresas, movimientos espirituales o incluso espacios de internet aparentemente inofensivos. En este video vamos a recorrer 22 de los cultos más perturbadores documentados, analizando cómo surgieron, cómo atraparon a sus seguidores y qué ocurrió cuando el control sustituyó al pensamiento crítico. Algunos casos son conocidos, otros son tan extremos que cuesta creer que hayan sido reales, pero todos lo fueron. El Ku Klux Klan fue una de las organizaciones supremacistas más violentas y duraderas de la historia moderna. Surgió en Estados Unidos tras la Guerra Civil, en un contexto de tensiones raciales profundas y cambios sociales que muchos sectores se negaban a aceptar. En su primera etapa, fundada en 1865, el grupo se presentaba como una especie de club social para exsoldados confederados. Sin embargo, esa fachada desapareció rápidamente. El Klan se transformó en un grupo paramilitar cuyo objetivo principal era intimidar y aterrorizar a la población negra recién liberada, así como a cualquiera que apoyara la igualdad racial. Linchamientos públicos, incendios provocados, asesinatos selectivos y amenazas constantes formaron parte de su estrategia. Durante un tiempo, el Klan llegó a tener un poder real dentro de algunas comunidades, influyendo incluso en autoridades locales. Aunque esta primera versión fue debilitada por acciones del gobierno, inspirado en la película The Birth of a Nation. Esta segunda etapa amplió su lista de enemigos. Además de los afroamericanos, el odio se dirigió contra judíos, católicos e inmigrantes. A diferencia del primer Klan, este utilizó propaganda, desfiles y una imagen pública más organizada. La tercera gran reaparición ocurrió a mediados del siglo XX, como reacción directa al movimiento por los derechos civiles. Para entonces, el Klan ya estaba fragmentado en múltiples facciones, pero su ideología seguía generando violencia. La estética del grupo, túnicas blancas, capuchas puntiagudas, se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del terror racial. Y aunque su influencia disminuyó con el tiempo, las ideas que promovió nunca desaparecieron por completo. La Iglesia de la Cienciología fue fundada en 1954 por L. Ron Hubbard, un escritor de ciencia ficción que afirmaba haber desarrollado un sistema revolucionario para mejorar la mente y el espíritu humano. Según la cienciología, los seres humanos no son simplemente cuerpos físicos, sino entidades espirituales inmortales llamadas tetanes. Estos tetanes arrastrarían traumas acumulados a lo largo de múltiples vidas pasadas, lo que impediría alcanzar el verdadero potencial espiritual. Para eliminar esos traumas, la Iglesia utiliza sesiones conocidas como auditorías, en las que un miembro entrenado emplea un dispositivo llamado e-meter, similar a un detector de mentiras. Durante estas sesiones, se analizan reacciones emocionales asociadas a recuerdos específicos. El objetivo final es alcanzar el estado de Operating Thetan, un nivel en el que la persona supuestamente obtiene claridad espiritual total y control sobre su existencia. El sistema se presenta como una mezcla de autoayuda y espiritualidad. Sin embargo, avanzar dentro de la organización requiere grandes sumas de dinero, y muchas de sus creencias más controvertidas solo se revelan a miembros de alto rango. A lo largo de los años, la cienciología ha sido acusada de prácticas coercitivas, aislamiento de miembros, explotación laboral y encubrimiento de abusos. Casos como el de Lisa McPherson, fallecida en circunstancias muy controvertidas mientras estaba bajo cuidado relacionado con la Iglesia, reforzaron las críticas. Pese a todo, la organización continúa operando con enorme poder económico e influencia global. Buddha Field comenzó como un grupo de meditación y desarrollo espiritual liderado por un hombre carismático conocido como Michael, también llamado Jaime Gómez. Con un trasfondo en la danza y el teatro, Michael utilizaba su presencia escénica, su estética llamativa y un discurso aparentemente compasivo para atraer a jóvenes que buscaban sentido, comunidad y crecimiento personal. Durante los primeros años, el grupo ofrecía sesiones de yoga, meditación y actividades artísticas. Sin embargo, con el tiempo, el líder fue consolidando su autoridad, presentándose no solo como guía espiritual, sino como una figura superior con conocimiento trascendental. La estructura interna se volvió cada vez más restrictiva. Los miembros tenían prohibido mantener relaciones sentimentales, debían cortar vínculos con sus familias y no podían tomar decisiones básicas sin aprobación del líder. El control se extendía incluso a la alimentación y al descanso, mientras los seguidores trabajaban largas jornadas sin remuneración adecuada. Michael vivía rodeado de comodidades.
Muchos no se dieron cuenta de la magnitud del abuso hasta que lograron salir. Todo quedó documentado en el documental Holy Hell, dirigido por un exmiembro que grabó durante años la vida interna del grupo. El filme mostró cómo una comunidad que se presentaba como amorosa escondía manipulación psicológica extrema y explotación sistemática. La Church of the Lamb of God fue una de las facciones más violentas surgidas del mormonismo fundamentalista. Su líder, Erbil Lebaron, provenía de una familia influyente dentro de estos grupos religiosos. Tras sentirse desplazado dentro de la jerarquía, comenzó a predicar que él era el verdadero profeta y que el liderazgo existente estaba corrompido. Con el tiempo logró convencer a varios seguidores de romper con la rama principal y unirse a su nueva facción. Lo que siguió fue una escalada de fanatismo y violencia. Dentro del grupo se promovía la idea de la expiación por sangre, una creencia según la cual ciertos pecados solo podían ser perdonados mediante la muerte del pecador. Esta doctrina fue utilizada para justificar asesinatos. Erbil Lebaron ordenó múltiples homicidios, incluidos miembros de su propia familia y líderes religiosos rivales. Incluso después de ser encarcelado, continuó dando instrucciones violentas a sus seguidores. La secta terminó debilitándose, pero dejó tras de sí una historia marcada por asesinatos, paranoia y una interpretación extrema de la fe convertida en arma. Bohemian Grove es un retiro privado ubicado en California, propiedad del Bohemian Club, una exclusiva organización formada por algunas de las figuras más influyentes del mundo. Cada año, un número limitado de invitados, empresarios, políticos, artistas, científicos e incluso presidentes, asiste a reuniones que se desarrollan bajo un estricto hermetismo. Lo que ha generado mayor controversia no es solo la élite que participa, sino la naturaleza de algunos rituales que se llevan a cabo durante el evento. Uno de los más conocidos es la llamada cremación de la preocupación, una ceremonia simbólica en la que se quema una efigie frente a una enorme estatua de búho, acompañada de túnicas, antorchas y cánticos. Según quienes han logrado infiltrarse o investigar el evento, los asistentes reciben instrucciones explícitas de no hablar de negocios, pese a tratarse de personas con enorme poder político y económico. Aunque muchos defienden que se trata simplemente de un retiro social con teatralidad exagerada, el nivel de secretismo, la simbología ritual y la concentración de poder han hecho que Bohemian Grove sea visto por muchos como uno de los encuentros más inquietantes de las élites modernas. La comunidad Amish de Bear Falls representa uno de los casos más inquietantes de cómo incluso grupos tradicionalmente asociados con la paz pueden desviarse hacia el abuso y el control. Este grupo se formó como una escisión de comunidades Amish más tradicionales y fue liderado por Samuel Mullett. Mullett aspiraba a crear una comunidad aún más estricta y conservadora que las existentes, algo que, incluso dentro del mundo Amish, resultaba extremo. Desde el inicio, su ascenso fue polémico. Su ordenación como obispo no siguió los procedimientos tradicionales, lo que ya generó desconfianza. Sin embargo, una vez en el poder, Mullett comenzó a ejercer un control absoluto sobre sus seguidores. En 2006, expulsó arbitrariamente a varias familias de la comunidad. Cuando éstas fueron aceptadas por otros grupos Amish, Mullett reaccionó con violencia. Organizó una serie de ataques coordinados contra miembros de comunidades rivales. Los ataques consistían en cortar a la fuerza las barbas y el cabello de las víctimas, un acto profundamente humillante dentro de la cultura Amish, donde la barba representa dignidad, fe y pertenencia. Estos ataques no eran simples agresiones físicas, eran castigos simbólicos, diseñados para destruir la identidad del individuo. Exmiembros también denunciaron castigos degradantes, coerción económica y un ambiente de miedo constante. Finalmente, Mullett y varios de sus seguidores fueron condenados por delitos federales de odio y conspiración. Dentro de la Universidad de Yale University existen numerosas sociedades secretas, pero ninguna ha generado tanta especulación como Skull and Bones. Fundada en 1832, esta sociedad solo acepta a 15 estudiantes cada año, todos seleccionados cuidadosamente por miembros anteriores. El proceso de admisión culmina en un evento conocido como Tap Day, donde los elegidos son marcados simbólicamente para ingresar al grupo. La sede de Skull and Bones, conocida como La Tumba, es un edificio de estilo monumental cerrado al público. Se dice que en su interior se realizan rituales secretos y que alberga objetos históricos robados a otras sociedades, una práctica conocida internamente como crooking. El símbolo del grupo, una calavera con huesos cruzados y el número 322,
ha sido objeto de innumerables interpretaciones. Algunos creen que hace referencia a sociedades secretas europeas, otros a fechas históricas específicas. Lo que sí es verificable es la lista de antiguos miembros, figuras como George H.W. Bush, William Howard Taft y John Kerry formaron parte de la sociedad. La combinación de secretismo, ritualismo y redes de poder ha llevado a muchos a preguntarse si Skull and Bones es solo una tradición universitaria o algo más. Synanon comenzó en 1958 como un ambicioso proyecto de rehabilitación para personas con adicciones. Su fundador, Charles Dederick, era un alcohólico en recuperación que había encontrado reconocimiento por su carisma dentro de programas de ayuda. Inicialmente, el centro parecía ofrecer una alternativa comunitaria para quienes no encontraban apoyo en sistemas tradicionales. Sin embargo, pronto introdujo una práctica conocida como The Synanon Game. Este juego consistía en sesiones grupales donde los participantes eran sometidos a ataques verbales intensos por parte del resto del grupo, supuestamente como una forma de confrontación terapéutica. Con el tiempo, estas sesiones se volvieron cada vez más agresivas, humillantes y abusivas. A medida que Synanon crecía, Dederick declaró que la rehabilitación no tenía fin y que los miembros debían comprometerse de por vida. El grupo se transformó en una comunidad cerrada, exigía lealtad absoluta y justificaba la violencia como una herramienta legítima. La situación alcanzó un punto crítico cuando un abogado que representaba a exmiembros fue atacado con una serpiente de cascabel colocada en su buzón. La víctima sobrevivió, pero el mensaje fue claro. Investigaciones posteriores revelaron grabaciones donde Dederick hablaba abiertamente de matar a enemigos del grupo. Poco después, Synanon perdió su estatus legal y se disolvió, dejando atrás un historial de abuso psicológico sistemático. La Nuwaubian Nation of Moors fue fundada por Dwight York, un hombre cuya identidad y doctrina cambiaban constantemente. York comenzó como predicador dentro de movimientos musulmanes afroamericanos, pero con el tiempo fue incorporando ideas cada vez más extravagantes. Su discurso terminó convirtiéndose en una mezcla caótica de simbolismo egipcio, pseudociencia, teorías conspirativas y mitología extraterrestre. A lo largo de los años, York afirmó ser descendiente de figuras históricas, profeta divino e incluso un ser alienígena enviado desde otro planeta. Estas reinvenciones mantenían a sus seguidores en un estado constante de confusión y dependencia. En la década de los 90, el grupo construyó un enorme complejo en Georgia, decorado con pirámides, esfinges y jeroglíficos, donde los miembros vivían completamente entregados a la autoridad del líder. Con el tiempo, comenzaron a surgir denuncias graves. En 2002, una investigación federal condujo al arresto de York, quien fue condenado a una larga pena de prisión por múltiples delitos, incluidos abusos sistemáticos. El caso es un ejemplo claro de cómo una narrativa absurda puede convertirse en una herramienta de control cuando se combina con carisma y aislamiento. A diferencia de la mayoría de los cultos tradicionales, System Space nació exclusivamente en Internet. El grupo se formó alrededor de un sitio web con estética anime, dirigido principalmente a jóvenes que buscaban escapismo y pertenencia. Su creador, conocido como Suki, afirmaba haber recibido visiones sobre la verdadera naturaleza de la realidad. Según él, el mundo era una simulación primitiva llamada Life, destinada a colapsar en el futuro. La única forma de preservar la conciencia tras la muerte era registrarse en su plataforma antes de una fecha límite y convertirse en lo que él llamaba un migrante. Aunque nunca ordenó directamente a sus seguidores que se suicidaran, sus mensajes insinuaban que la muerte podía ser un paso necesario para trascender. También advertía que enfermedades mentales o el envejecimiento podían impedir el proceso de ascensión. El peligro de estas ideas se volvió real cuando un joven canadiense desapareció y fue encontrado muerto poco después, con vínculos ideológicos al grupo. El caso puso en evidencia que los cultos digitales pueden ser tan peligrosos como los físicos, incluso sin contacto directo. Durante años, el llamado FF7 House fue tratado como una simple leyenda urbana de Internet, una historia demasiado extraña para ser real. Sin embargo, con el tiempo comenzaron a aparecer múltiples testimonios independientes que describían exactamente el mismo patrón de abuso. El grupo giraba en torno a comunidades de fans del videojuego Final Fantasy VII. Dos personas, que se presentaban bajo los nombres de personajes del juego, se infiltraban en estos espacios, entablaban amistad con usuarios vulnerables y compartían largas sesiones de rol. Al principio, todo parecía inofensivo, un juego elaborado, una afición compartida.
Pero poco a poco, el rol se volvía más intenso. Una de las líderes afirmaba ser una soulbinder, alguien capaz de encarnar múltiples identidades espirituales conectadas a personajes ficticios. Con el tiempo, las víctimas eran convencidas de viajar para conocerlos en persona, y una vez allí, la dinámica cambiaba por completo. El aislamiento comenzaba de inmediato. El control financiero, emocional y social se volvía total. Las víctimas describieron vigilancia constante, manipulación emocional extrema, estallidos de ira violentos y prohibiciones estrictas de contactar con familiares o amigos. La pareja se volvió completamente dependiente económicamente de quienes atrapaban, obligándolos a mantenerlos. Muchos lograron escapar tras meses de abuso. Otros denunciaron acoso persistente incluso después de huir. El FF7 House demostró que un culto no necesita ideología religiosa, solo control psicológico y aislamiento. Este culto apocalíptico surgió en Rusia bajo el liderazgo de un hombre conocido como Piotr Kuznetsov. Kuznetsov tenía antecedentes de inestabilidad mental y comenzó a predicar una versión extrema del cristianismo ortodoxo. Sus seguidores rechazaban documentos de identidad, números oficiales y cualquier símbolo moderno, convencidos de que estaban relacionados con fuerzas demoníacas. Para ellos, el mundo estaba irremediablemente corrompido. En 2007, Kuznetsov anunció que el fin del mundo era inminente y que la única forma de sobrevivir era abandonar la superficie. Siguiendo sus instrucciones, unas 35 personas se encerraron voluntariamente en una cueva en la región de Penza. Durante meses vivieron bajo tierra en condiciones extremas, sin luz natural ni atención médica adecuada. Amenazaron con quitarse la vida si las autoridades intentaban sacarlos por la fuerza. La situación se volvió insostenible. Poco a poco, los miembros comenzaron a salir, debilitados física y mentalmente. Cuando la fecha del supuesto apocalipsis pasó sin incidentes, el grupo se disolvió por completo. Kuznetsov fue declarado no apto para enfrentar juicio y enviado a un hospital psiquiátrico. Uno de los cultos más extraños y aparentemente absurdos fue fundado por August Engelhardt, un hombre obsesionado con la idea de la pureza natural. Engelhardt creía que el ser humano debía vivir desnudo, adorar al sol y alimentarse exclusivamente de cocos. Según él, este fruto era el alimento perfecto, el más cercano a la esencia divina. Para llevar su filosofía al extremo, se trasladó a una isla del Pacífico, donde comenzó a vivir bajo estas reglas. Con el tiempo, escribió a personas afines, invitándolas a unirse a su visión. Algunos aceptaron, pero la dieta extrema y las condiciones de vida provocaron enfermedades graves, desnutrición y muertes prematuras. El culto terminó desmoronándose, dejando tras de sí un ejemplo claro de cómo una idea aparentemente natural puede convertirse en algo profundamente destructivo. Brother Stare fue un predicador carismático que ganó notoriedad gracias a sus constantes predicciones sobre el fin del mundo. Afirmaba que la sociedad estaba condenada y que solo quienes lo siguieran se salvarían. En 1978, compró un motel en Carolina del Sur y lo transformó en una comunidad cerrada conocida como Overcomer Ministry. Los seguidores eran alentados a abandonar sus posesiones y entregar sus bienes al grupo. La vida dentro de la comunidad estaba estrictamente regulada, los roles estaban claramente definidos y la autoridad de Stare no se cuestionaba. Al mismo tiempo, continuaba difundiendo sus mensajes a través de programas de radio que llegaban a varios países. Con el tiempo, comenzaron a surgir acusaciones graves. Stare impedía que los miembros buscaran atención médica moderna, lo que provocó la muerte de varios niños. También fue acusado de abusos sexuales y conductas coercitivas hacia mujeres del grupo. Finalmente fue condenado por varios delitos. Murió en 2021, dejando atrás una comunidad marcada por el miedo y la manipulación. El Elan School fue presentado como un internado especializado en la rehabilitación de jóvenes con problemas de conducta. En realidad, funcionaba como un sistema cerrado de castigo y control psicológico. Fundado en 1970, el centro utilizaba métodos extremos: humillación pública, confrontaciones agresivas, castigos físicos y aislamiento prolongado. Uno de sus programas más conocidos consistía en someter a los estudiantes a ataques verbales colectivos, seguidos de elogios forzados, creando una dinámica de confusión emocional. Exalumnos describieron castigos degradantes, como limpiar baños con cepillos de dientes o ser obligados a pelear entre ellos en un ring improvisado. La violencia no era una excepción, era parte del sistema. Durante años, estas prácticas permanecieron ocultas.
No fue hasta la llegada de Internet y el testimonio masivo de antiguos estudiantes que la verdad salió a la luz. En 2011, tras una creciente presión pública, Elan School cerró definitivamente. NKS-IVM se presentó al mundo como una empresa de crecimiento personal y desarrollo humano. Ofrecía cursos llamados Executive Success Programs, prometiendo ayudar a las personas a alcanzar su máximo potencial profesional y emocional. El proyecto fue fundado por Keith Raniere, quien se autoproclamaba un genio intelectual. Desde el exterior, NXIVM parecía un sistema de coaching elitista, con seminarios caros y una estructura similar a una empresa multinivel. Pero tras esa fachada se ocultaba algo mucho más oscuro. Dentro de NXIVM existía una organización secreta conocida como DOS, siglas en latín de Señor sobre Mujeres Obedientes. Este grupo operaba como un círculo interno exclusivamente femenino, presentado falsamente como un programa de mentoría. En realidad, las integrantes eran sometidas a un sistema de chantaje. Para ingresar, debían entregar material comprometedor, fotografías, confesiones personales, que luego se utilizaba para asegurar su obediencia. Muchas fueron marcadas con un símbolo que incluía las iniciales de Raniere y presionadas para mantener relaciones sexuales con miembros de alto rango. Durante años, el sistema permaneció oculto. Todo cambió en 2017, cuando varias víctimas denunciaron públicamente lo ocurrido. Las investigaciones federales revelaron una red de abuso, manipulación y control psicológico. En 2020, Raniere fue condenado a 120 años de prisión. NXIVM se desmoronó, dejando claro que el lenguaje de la superación personal puede ser una herramienta extremadamente peligrosa en manos equivocadas. El caso de 7M Films es particularmente inquietante porque se desarrolló en pleno auge de las redes sociales. 7M se presentaba como una agencia de talentos especializada en creadores de contenido, especialmente bailarines de TikTok. Prometía visibilidad, éxito internacional y estabilidad financiera a jóvenes artistas. La agencia estaba dirigida por Robert Sheen, quien también ejercía como pastor religioso. Muchos creadores firmaron con la agencia sin sospechar que, junto al contrato profesional, se les impondría una estructura espiritual estricta. Exmiembros denunciaron que se les presionaba para adoptar creencias religiosas concretas, cortar lazos con sus familias y entregar grandes porcentajes de sus ingresos a una iglesia vinculada al propio Sheen. El caso ganó atención mundial cuando Melanie Wilkin afirmó públicamente que su hermana había sido absorbida por el grupo y que ya no tenía control real sobre su vida. Aunque algunos integrantes negaron las acusaciones, múltiples testimonios describieron un patrón consistente de aislamiento, control económico y manipulación emocional. El caso sigue generando debate, pero dejó una advertencia clara. Los cultos también pueden esconderse detrás de contratos y oportunidades laborales. Este caso no involucró cientos de seguidores ni grandes complejos aislados. Fue un grupo pequeño, pero extremadamente violento. En el norte de Inglaterra, un hombre llamado Zahid Zaman reunió a varias personas en 2 viviendas compartidas. De cara al exterior, Zaman parecía inofensivo, utilizaba silla de ruedas y se mostraba amable con la comunidad. Sin embargo, dentro de esas casas se desarrolló una dinámica de abuso sistemático. La principal víctima fue James Proctor, un hombre vulnerable con dificultades de aprendizaje que había aceptado vivir allí buscando estabilidad. Durante meses fue sometido a hambre, palizas, torturas físicas y humillaciones extremas. El abuso escaló progresivamente hasta provocar su muerte. Ni siquiera entonces terminó el horror. El grupo ocultó el cuerpo y utilizó los datos bancarios de la víctima para extraer dinero de su cuenta. Cuando el crimen fue descubierto, 4 personas fueron arrestadas. Zaman recibió cadena perpetua. El caso demostró que el culto no necesita doctrina compleja, solo una figura dominante y víctimas aisladas. Pocos cultos han sido tan mediatizados como la Manson Family. El grupo fue liderado por Charles Manson, un manipulador carismático con un historial criminal y una infancia marcada por el abandono y la violencia. Tras salir de prisión en 1967, Manson se integró en el ambiente hippie de California, donde la vida comunal y el consumo de drogas eran comunes. Aprovechó ese contexto para atraer a jóvenes vulnerables, a quienes sometía mediante aislamiento, abuso psicológico y el uso constante de LSD. Manson desarrolló una teoría apocalíptica conocida como Helter Skelter, convencido de que una guerra racial era inminente y que su grupo debía acelerarla mediante asesinatos. En 1969, ordenó una serie de crímenes brutales, incluidos los asesinatos de Sharon Tate y otras personas en Los Ángeles.
Los ataques fueron diseñados para ser lo más impactantes posible. Los responsables fueron condenados a cadena perpetua. Manson murió en prisión, pero su nombre quedó grabado como símbolo del culto convertido en violencia extrema. 20. Adolfo Constanzo y los narcosatanistas. Uno de los cultos más aterradores del siglo XX combinó ocultismo con crimen organizado. Adolfo Constanzo se presentó como un hechicero capaz de otorgar protección y poder sobrenatural. Su doctrina mezclaba rituales de palo mayombe con la violencia del narcotráfico en México. Constanzo atrajo a miembros de cárteles y personas influyentes, prometiéndoles éxito e invulnerabilidad a cambio de sacrificios cada vez más extremos. Lo que comenzó con animales escaló rápidamente a víctimas humanas. El caso alcanzó notoriedad internacional tras el secuestro y asesinato de Mark Kilroy, un estudiante estadounidense. La investigación reveló un rancho con restos humanos, calderos rituales y pruebas de múltiples homicidios. Acorralado por la policía, Constanzo ordenó a uno de sus seguidores que lo matara antes de ser arrestado. El resto del grupo fue detenido y condenado. El caso dejó una imagen brutal de lo que ocurre cuando el Usuwayombim, fanatismo ritual, se mezcla con el poder criminal. Jeffrey Lundgren se presentaba como un hombre elegido por Dios. Afirmaba recibir visiones divinas y tener una conexión directa con fuerzas superiores. Convencido de que su misión era sagrada, buscó un entorno religioso donde pudiera desarrollar su influencia. Se unió a una rama de los santos de los últimos días, conocida entonces como la Iglesia RLDS, hoy llamada Community of Christ. Sin embargo, sus ideas extremas y su comportamiento errático provocaron su expulsión del grupo. Lejos de abandonar sus creencias, Lundgren reaccionó creando su propia facción. Se mudó con su familia a una granja aislada y comenzó a atraer seguidores, presentándose como el único intérprete legítimo de la voluntad divina. Una de las familias que cayó bajo su influencia fue la familia Avery. Eran padres devotos, con 3 hijas, que llevaban una vida normal antes de conocer a Lundgren. Atraídos por su carisma y su discurso apocalíptico, abandonaron todo para seguirlo. Con el tiempo, Lundgren comenzó a convencer a sus seguidores de que Dios exigía una prueba extrema de fe. Bajo la excusa de una cena comunitaria, los Avery fueron engañados y llevados uno a uno a un foso previamente cavado en la granja. Allí fueron atados y ejecutados a sangre fría. Los cuerpos permanecieron ocultos durante meses hasta que un informante rompió el silencio. Todos los implicados fueron arrestados y condenados. Lundgren fue sentenciado a muerte y ejecutado en 2006. El caso dejó claro hasta qué punto la obediencia ciega puede convertir la fe en una sentencia de muerte. El movimiento Rajneesh. El Rajneesh Movement, liderado por Bhagwan Shree Rajneesh, también conocido como Osho, se presentaba como una filosofía de libertad personal, autodescubrimiento y ruptura con las normas tradicionales. A diferencia de otros cultos, el movimiento Rajneesh no imponía una doctrina rígida. Promovía la exploración individual, la meditación y el rechazo de las restricciones sociales. Esta aparente apertura atrajo a miles de seguidores en todo el mundo. Sin embargo, cuando el grupo estableció una comunidad autosuficiente en Wasco County, las cosas tomaron un rumbo muy distinto. Los líderes del movimiento intentaron influir en la política local para proteger sus intereses. Cuando comprendieron que no podían ganar mediante elecciones, optaron por una estrategia mucho más oscura. En 1984, miembros del grupo llevaron a cabo un ataque de bioterrorismo. Contaminaron deliberadamente barras de ensaladas en varios restaurantes con salmonella para enfermar a la población local y reducir la participación electoral. El ataque dejó a más de 750 personas enfermas y decenas hospitalizadas. Aunque no hubo muertes, se convirtió en uno de los mayores actos de bioterrorismo en la historia de Estados Unidos. Las investigaciones apuntaron a Ma Anand Sheela, la secretaria principal del movimiento, quien fue arrestada y condenada. Rajneesh fue deportado por fraude migratorio y la comunidad se desintegró poco después. El caso demostró que incluso los movimientos que se presentan como pacíficos y liberadores pueden derivar en violencia cuando el poder y la paranoia toman el control. Estos 22 cultos no surgieron de la nada. Todos aprovecharon necesidades humanas reales: pertenencia, sentido, identidad, esperanza. La mayoría no comenzaron con violencia, comenzaron con promesas. Pero cuando un grupo exige obediencia absoluta, aislamiento y sacrificio en nombre de una verdad incuestionable, el resultado casi siempre es el mismo. El culto deja de ser una comunidad y se convierte en una prisión. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si este contenido te resulta interesante, no olvides dejar tu like y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima.